Bienvenidas a Justicia con Faldas. El espacio donde hablamos de justicia, derechos y herramientas que toda mujer debería conocer. Porque saber es poder. Y juntas somos más fuertes. Esto es Justicia con Faldas. Comenzamos. Hola Jimena, buenos días. Bienvenida a Justicia con Faldas. Este es tu espacio. Te queremos agradecer muchísimo de haberte tomado el tiempo de venir para acá. La verdad es que hemos estado siguiendo tu trayectoria y nos encanta todo lo que estás haciendo. De verdad se me hace que es algo muy importante, sobre todo en estas épocas que las mujeres nos juntamos para alzar la voz de no más violencia. Me gustaría empezar a preguntarte si nos quieres compartir más o menos de quién eres para las personas que no te conocen. Claro que sí, Alejandra, muchas gracias y pues gracias al auditorio que nos oye. Soy Jimena Céspedes, en realidad soy abogada, aunque no ejerzo hace muchos años. Me dediqué más bien a todo el tema de relaciones públicas y comunicación en dos temas principales. Uno es manejo de crisis y la otra en tema de posicionamiento de narrativas dentro principalmente de los medios digitales. Digamos que esa formación, tanto de abogada como de comunicadora, me llevó a poner el tema de mi hija. Para los que no sepan, mi hija tenía 18 años, fue víctima de feminicidio en septiembre de 2023. El exnovio, ella llevaba de haber terminado con él menos de 3 meses y desafortunadamente pues no pudo él con haber terminado con ella y la mató. Todavía estamos en el proceso judicial, ese todavía no ha terminado, pero él está en la cárcel. Entonces, a raíz de lo que le pasó a Ana María, primero nosotros no sabíamos por qué le había pasado, ni qué realmente era lo que había pasado detrás, no sabíamos nada de su relación, más allá de las cosas como muy obvias. Y entonces alguien me dijo que tenía que buscar el para qué. A través de buscar el para qué, comenzó ese propósito de vida. Yo le llamo más ya como un propósito. Hay una frase que me encantó de un libro que dice que ella eligió el destino y me dejó el futuro. Y entonces, basado en eso, decidimos junto con otras personas cercanas de la familia, mi hermana, mi cuñado, una muy buena amiga, hacer una fundación que trabajara en 3 cosas. La primera, en concientización, porque la gente habla de violencia de género. Vamos a marchar el 8 de marzo, pero la gente no entiende realmente qué implica la violencia de género y cuáles son las señales de alerta y las herramientas que tenemos. La otra, en un tema de educación. Si no logramos que desde los jóvenes no solamente lo entiendan, sino se eduquen en valores, va a ser muy difícil a erradicar lo que nosotros queremos, que es que no hay una muerta más. Y la tercera, que yo creo que va a ser la más difícil, no sé si esta vida me dé para eso, le llamamos un tema de responsabilidad. No podemos solo nosotras tener, digamos, el problema, porque al final es un problema para nosotros saber tener el acoso, hostigamiento, violencia, o sea, esa cantidad de cosas que están alrededor de las mujeres, pero que quien tendría que ser parte de la solución y no el problema tendría que ser los hombres. Entonces, lo que estamos buscando es que a través de esta misma concientización de grupos de trabajo, de educación y realmente un cambio de cultura, que los hombres se den cuenta que son violentos y que puedan parar en el momento correcto y que incluso cambien la perspectiva. Entonces ahí lo tenemos como en un rubro que le llamamos de responsabilidad. Todavía no sabemos muy bien cómo se llama, pero creemos que ese sea la salida a más largo plazo, pero la que realmente puede contribuir a que cambie la perspectiva. Claro, siento como que desde que nosotras estábamos chiquitas, que bueno, yo crecí viendo novelas y nos romantizaban esta idea de las relaciones tóxicas, que en realidad sabemos pues que en realidad son relaciones violentas y vivimos lástimamente en una cultura en la que eso se ha romantizado muchísimo al estar en una relación violenta. Entonces, me gustaría que nos contaras si tú a lo largo de todo lo que has estudiado, todo lo que has estado viendo, sabes como unos tips que nos pudieras dar de qué signos de alerta son los que tenemos que estar pendientes para saber que estamos en una relación violenta. Claro, mira, lo primero y creo que es lo más importante es que pero sí tenemos que lo que le llaman ese mito del amor romántico, en donde uno cree que encuentra a su príncipe azul y va a durar para siempre. Eso no solamente, digamos que no es lo correcto, uno va evolucionando, digamos, con su pareja. Yo llevo 25 años de casada, entonces
ahí sí te puedo decir cómo funciona, pero más que todo, digamos que esa cultura de ese amor romántico hace que las jovencitas y cada vez más pronto se tengan una relación con un hombre y la idealicen. Idealicen no tanto a la persona, sino que al comienzo idealizan la relación. Sin embargo, si hay mucha violencia, bien sea porque es aprendida, cultural, o sea, hay un montón de factores que están implícitos en eso. Pero generalmente cuando empieza una relación, los signos de violencia son muy rápidos. Hay 5 signos de violencia muy claros, que digamos que son los que nosotros le estamos tratando de enseñar a las jovencitas. El primero de ellos es el de el control. Cuando tienes una persona que quiere controlar a dónde vas, con quién vas, tu agenda, te pide las claves del teléfono, te pide las claves de las redes sociales. Esa es el primer signo de violencia. Primero porque tú no tendrías que dejarte controlar por nadie, o sea, por tus papás si acaso, y aún así. Y la otra es porque en el momento en donde comienzan a controlarte, tú comienzas a perder tu individualidad. Y al perder tu individualidad, es digamos que la primera forma de espiral de violencia. Ahorita vamos, digamos que al círculo. El segundo son los celos. Todos somos celosos en algún momento, somos celosos hasta de si el perro mira a la persona al lado. Sin embargo, esos celos descontrolados, te voy a contar un caso, por ejemplo, de Ana María. Digamos que todo lo que yo te cuente de Ana María fue a posteriori. Nosotros, salvo 2 hechos, que incluso yo le dije, mejor termina. En general, nosotros no vimos nunca esos signos de violencia, pero cuando nos tocó ir a ver todas las conversaciones de ella, hablar con sus amigos para que nos contara, Sí ahí fue donde ellos sí sabían. Ahí es donde entendemos que si ella vivía realmente una relación violenta. El único día que yo me entero de algo, realmente, antes eran como signos así como más genéricos, fue porque ella estaba hablando con una amiga y lloraba. Entonces le pregunté qué pasó cuando colgó. Me dijo, es que Alan se molestó porque yo me puse la falda que él me regaló para ir al concierto de su mejor amiga, un concierto de música clásica. Dije que exageraba, le dije, ya iba a terminar ella la escuela, iba a empezar medicina, este muchacho se iba a ir al extranjero a estudiar. Entonces le dije, María, ya lo mejor que puedes hacer es ya terminar, o sea, esto ya no va para ningún lado. Me dijo, sí, yo creo que va a ser lo mejor, terminan todas las fiestas y la graduación y terminamos. Y eso fue lo que me contestó. Después cuando nos ponemos a ver los chats, resulta que la molestia no era porque iba solamente con la amiga, sino porque otro amigo de ellos fue al concierto. Ella nunca me dijo eso, pero es cuando te das cuenta que esos celos son descontrolados. Una vez me dijo, es que él no tiene muchos amigos. Pues claro, lo que quería era, lo que dicen es que las quieren solamente para ellos. Y esos celos generan frustración, tanto en la pareja como en el violentador, y es muchas veces lo que desencadena una ira extrema. La tercera, que esa es de las más difíciles porque es la psicológica, es cuando menosprecia lo que dice la víctima, la hace decir, no, tú estás loca, no, eso no fue El lo que yo ghosting, dije. ¿no? Del que hablan ahora. Exactamente, entonces esa va mermando va mermando como, como el sentir mismo que tiene la persona, va mermando su capacidad de razonar e incluso el amor propio. Y entonces eso ese es el más difícil de ver porque como es un tema muy psicológico y es como muy de a contagotas, porque el control y los celos son un poco más visibles. Aquí de verdad merma la capacidad de pensar de la persona porque cree realmente que es problema de ella. Y además lo que hace un violentador... No, el gaslighting es, ¿no? De que, no, yo no te grité, tú me escuchaste mal. Exactamente, eso no fue lo que dije, lo que quise decir fue esto, exacto. Y el problema ahí es que la persona comienza a sentirse culpable, comienza a sentirse culpable de lo que dijo porque cree que efectivamente no lo dijo. La cuarta es un tema de cambio de temperamentos. Él dejó una carta que encontramos después de que creemos que fue después de que hubieran terminado, ya por última vez. Y él lo que le dice es que tuvieron una relación muy tóxica, que él quiere ser el padre de sus hijos,
pero que entendía que terminarle una y otra vez era cansado. Generalmente un violentador entra en un ciclo de violencia, entonces tienes un momento de tensión, después un momento de ira, después una agresión muy fuerte. La agresión no tiene que ser un golpe, la agresión puede ser un grito, puede ser que le tire la puerta, puede ser que a lo que le pasaba a Ana María que le terminaba, que él decía, te terminaba Claro. una y otra vez. Y después viene lo que llaman la etapa de luna de miel, cuando la persona se da cuenta que la está alejando o que cometió un error, haberle gritado o haberle pegado o haberle empujado, regresa a pedir perdón, a decir que va a cambiar, le lleva un regalo. En mi casa había flores casi todas las semanas, que yo decía, es un muchacho detallista, no te imaginas lo que hay detrás de eso, pero ese ciclo va empeorando día tras día. Y la última es el tema de aislamiento. Para poder controlar a alguien, tienes que aislarlo de su ciclo, de su círculo más cercano. Yo me acuerdo cuando ella me dijo que él no tenía muchos amigos, le dije, pues intégralo. O sea, a mí nunca se me ocurrió que lo que él estaba haciendo más bien era lo contrario. Decirle que era mejor que estuviera con él y no con los demás. Al comienzo de la relación, él casi no iba a la casa. Era Ana María la que iba a su casa o decía que es que no lo dejaban salir. Entonces se veían en la escuela o se veían en alguna fiesta. Hasta un día que Ana María la operaron de la nariz. Ella fue porque la operaron en otra ciudad. Cuando regresamos, dijo, oye, voy a ir a verlo. Le dije, bueno, agarró el coche y se fue. Y me llama llorando desde la casa de él, que cuando había entrado junto con el hermano, habían agarrado un plato de cartón junto con crema pastelera y se la habían puesto en la cara. Ese día le dije, no vuelves a esa casa. Su mamá me llamó a pedirme disculpas, que era simplemente una broma. No, o sea, en ese momento la broma no me pareció broma, pero no entiendes hasta qué momento, más bien, hasta qué grado de agresividad podía ser de ser capaz de hacer algo así. Ella me dijo que había sido el hermano el que lo había planeado, entonces dije, Claro, y hasta la mamá ya de alguna manera como justificando de que es que lo están haciendo de broma, no fue un acto claro. violento. Entonces tú dices, bueno, son jóvenes, tenían 17 años, dije, bueno, está bien, lo pasamos. Con todo y eso nos tocó que la volviera a revisar el médico, no había pasado nada, pues porque no había sido un golpe fuerte, pero sí ese día le dije, ya no regresas a esa casa, fue como parte de la negociación. Pero sí, lo que cuentan los amigos es que trataba de que ya no fuera a las fiestas. Muchas de las amigas les decían, oye, creo que estás en una relación tóxica, hasta que ella, entonces al comienzo ella le contaba lo que estaba pasando, hasta que en algún momento dejó de contarles. Pero sus amigas nunca hablaron contigo, Nunca. Y yo no puedo culparlos ni a ellas. Ellas sabían que estaba en una relación tóxica. Algunos de los profesores de la escuela también sabían eso. Ella iba al psicólogo porque me pidió psicóloga. En ese momento lo entendimos más como un tema de, pues de que era una adolescente, de la edad, va a la universidad, iba a la universidad, entonces también como para que la guiaran a donde quería. Pero incluso estuvo en la psicóloga de la universidad cuando ya estaba el acto de violencia más grande. Pero en general lo que pasa, que es por donde empecé, es todos hablamos de la violencia, vemos un montón de cursos, de hasta libros, pero si no tienes como muy claras estas señales de alerta, pues no las vas a ver directamente. Y la otra que incluso me parece más complicado es que la gente no habla, ellos nunca comentaron, yo no puedo decir nada porque ellos tampoco tenían esas señales y tampoco se les ocurrió nunca que este muchacho fuera capaz de tanto, o sea, uno dice, bueno, ojalá lo hubiera golpeado, o sea, entre todas las cosas lo menos peor. Sí, algo que permitiera visibilizar más la situación, ¿no? Claro, o que tú veras, o que tomaras cartas en el asunto, pero cuando la violencia es más psicológica y no la ves, nunca crees que puede llegar a pasar eso. Entonces, por eso mismo decidimos que el trabajo más importante era la conciencia de los amigos, la de los psicólogos, la de los profesores, la de los educadores, la del director de las escuelas y de las universidades, la de los padres de familia, para que entre todos lo que dicen es, deberíamos ser exagerados. Si ves una señal de alerta, mejor sácala del entorno y no te esperes a ver qué puede pasar. Claro, porque lo que puede pasar es lo peor que, o sea, podemos llegar justamente a un feminicidio y yo creo que ninguna mujer pensaría jamás que podría ser víctima de feminicidio cuando en realidad matan a 11 mujeres al día en México. Sí, lo que señalan los expertos es que el problema
que digamos es una campaña muy buena la del violentómetro, Ujú. en donde empiezas desde una humillación hasta el feminicidio. Están las primas en verde, después en amarillo, después en rojo, hasta que llegas como a las púrpuras. Pero no es lineal. Ana María, más de un jaloneo no pasó. Ella no tenía morados porque, o sea, andaba con playeras corticas y de mangas y sal. Hubieras visto los morados en algún momento. Ella no se maquillaba, entonces tampoco había forma ni siquiera que escondiera algún moretón, nada. Entonces lo que existe o lo que han tratado de mostrar es que hay un iceberg de la violencia, en donde tienes solamente los golpes, los gritos, ya cuando los ve más gente, o digamos que el feminicidio, pero todo lo demás está debajo del agua, es todo aquello que no vemos. Y entonces si logramos enseñarle esto a nuestras jóvenes, no esperan a que, voy a esperar hasta que me golpee y ahí sí me voy, porque muchas Claro. veces uno dice dos cosas. Uno es, no es para tanto, porque claro, le hizo creer que no era para tanto. Y la otra, este muchacho, por ejemplo, le decía, es que tú no me entiendes porque mis papás se están divorciando y yo estoy pasando muy mal. Tú no me entiendes porque yo vengo de abajo y yo necesito que me ayudes. O sea, lo que hacen es culpabilizar a la víctima. Claro. En el Museo de Memoria y Tolerancia hay una exposición ahorita temporal que se llama Libres y Seguros, que lo que muestran es precisamente las formas tanto visibles como invisibles de la violencia, y hay un túnel de la violencia, donde comienzan a mandarte todos esos mensajes que te van diciendo y que uno dice, no, no es para tanto, y al final del túnel hay una, en letras grandes y moradas, dice, no es tu culpa. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es enseñarle, no solamente a las jóvenes, a todas las mujeres, me incluyo yo ahí, que nunca es nuestra culpa. Si somos responsables de nuestra vida, responsables de lo que nos pasa, responsables de la gente que está alrededor nuestro, somos responsables de levantar la voz. Pero no es nuestra culpa cuando nos violentan, no es nuestra culpa cuando nos menosprecian, no es nuestra culpa cuando no nos dejan subir en los escalones. Tú que eres profesional, que nos cuesta mucho trabajo subirnos profesional, pero eso no es nuestra culpa, no es nuestra culpa tener que cuidar al de al lado, eso no es. Si logramos quitar eso, creo que hacemos la mitad del camino para evitar la violencia que tenemos como tan marcada alrededor nuestro. Claro, porque hasta el ir a denunciar genera culpabilidad. No, ¿cómo lo voy a ir a denunciar si le voy a arruinar la vida? O van a decir que yo me lo inventé. Y lo peor de todo es que la sociedad sí culpa a la mujer cuando va a denunciar. Somos las malas, somos las que le queremos arruinar la vida, somos las que estamos exagerando. Y justamente hasta un ejemplo pues muy famoso que está sucediendo ahorita, pues el caso de Fofo Márquez, que tenemos a su mamá, pobre mujer, pero de que no, es que mi hijo le quiere arruinar la vida, y del otro lado los propios papás, claro, porque aman a sus hijos, pero a la vez empezamos a construir este discurso de que pobrecitos porque va a haber consecuencias. Entonces hemos pasado pues sí, la vida o se nos ha dicho en la televisión de que cómo vamos a echarle a perder la vida a alguien, ya sea hasta por algo menor, ¿no? De que un golpe o de que si te está, no sé, hostigando, y que cómo le hace por una orden de restricción, porque todo el mundo se va a enterar, nadie quiere ser la persona que fue a denunciar porque también por el temor a que nos señalen. Incluso hasta las amigas de decirle a los papás, no, ¿cómo nos vamos a meter en su relación? Es algo entre ellos, ¿no? Sí, es un tema que es, aún a pesar del feminismo y del empoderamiento de las mujeres, aunque dicen que la palabra empoderamiento no sería la correcta porque todos tenemos poder, tendríamos más bien es que ayudarles a mejorar ese tema del poder, sigue siendo un tema tabú. Cuando hay dos cosas que incluso ahorita, justo en el tema de enseñarle a la gente cómo buscar la justicia, que yo más bien yo creo que es cómo hacer para que la gente se vuelva responsable, ese tendría que ser como el camino correcto. Cuando Ana María muere, el primero, más bien, la primera sensación de todos era que se había suicidado. O sea, porque nadie quería creer que su compañero de banca, que había sido su novio durante año y medio, la había matado. Eso en la cabeza de todos, porque además al final, hablando de la culpabilidad,
la gente se termina sintiendo culpable. Yo, ¿por qué no levanté la mano? Yo, ¿por qué no lo vi? Yo, ¿por qué? O sea, el hubiera no existe, desafortunadamente. Pero entonces, lo primero que tuvimos que hacer, y lo hice desde que estábamos en el velorio, o sea, esto aquí era un lugar repleto de gente porque fue todo el mundo. Yo me paré en las escaleras, persona que llegaba, persona que le agradecía que estuviera ahí y le decía que Ana María no se había suicidado. Porque necesitaba, lo primero era, y no era por limpiar el nombre de Ana María, era para que la gente entendiera la gravedad del problema, lo que le había pasado a Ana María. Claro, la impunidad, ¿no? La falta de investigación. Y que nadie nos dijo. O sea, esa tenía siendo como frustración de por qué no me dijeron. Pero también hay veces donde yo pienso, si me hubieran dicho, yo tampoco sabía la gravedad del tema. Pero hay veces donde digo, debí haber llamado a la mamá, porque después de que terminaron, él mandaba muchos regalos hasta que mi marido le dijo a Ana María, no recibes un solo regalo más, y le dijo lo mismo a la señora de la limpieza. Y entonces ahí pararon los regalos, solo lo vimos una vez más en una fiesta en agosto, que la dejamos, siempre la llevábamos y la recogíamos como que éramos unos padres protectores, además. La dejamos en la fiesta y cuando pasamos por allá en la noche, él salió a acompañarla. Yo todavía le pregunté a Ana María, ¿ya está más tranquilo? Pues porque a mí hasta me daba pesar de que estuviera triste de haber terminado con Ana María. Y me dijo, sí, ya hablamos, está muy tranquilo. Esto fue, de cuenta, a mitad de agosto y un mes después es cuando Ana María muere. Entonces digamos que la primera es enseñar a la gente, lo primero es, claro, es que se suicidó. No, 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 la mataron. O sea, claro, esa es la primera cosa. La segunda que también creo que es importante es, necesitas que todos contribuyan a ese tema de la justicia. Hubo amigos que hablaron, pues que fueron a la fiscalía a contar el testimonio. Hubo otros que no. No, no es que no estoy preparado. Es que no es que estés preparado o no. Sí, nunca se va a estar preparado para algo así. Claro, pero si no hiciste nada antes, hazlo después. O sea, sé consistente con el tema, sí. O sea, ve y más bien ayuda al tema de la justicia. Es que qué tal que él me vaya a hacer algo, o sea, muchas de las respuestas. Yo decía, aunque te haga, o sea, aunque te haga algo, el miedo no tendría que pararnos en esos casos. La tercera, yo salí a medios hasta que me dieron permiso tanto la fiscalía como el abogado de salir a medios, que era cuando ya lo habían agarrado aquí, lo agarraron en 4 días. O sea, yo ahí sí admiro la tarea de la Fiscalía del Estado de México, porque se movieron rapidísimo, mandaron cartas para que no saliera del país, porque él se iba, pues antes ese viernes, la mató el martes, el viernes salía él del país, mandaron cartas a todas las embajadas, a los consulados, a migración, o sea, de verdad la Fiscalía se movió rapidísimo y lo cercaron y lo agarraron el sábado. El domingo salí yo a medios, porque lo más importante en ese momento, yo lo que hice fue sentarme con el abogado ese sábado en la mañana y preguntarle cómo funciona, o sea, porque aunque yo soy abogada, nunca había estado en un juicio penal, menos claro, en mi caso, o sea, entonces le dije, necesito que me explique todo. Y entonces lo que entendí fueron 3 cosas. Uno, el momento más importante una vez que lo agarran, es que lo vinculen a proceso, porque con la vinculación, primero, tener las pruebas suficientes para que lo vincularan a proceso, que fue la que en 3 días, entre los amigos, entre nosotros, entre lo que sacaron de la casa, fue lo que les dimos e hicieron la investigación con perspectiva de género. Eso fue decisivo para que lo vincularan a proceso desde el punto de vista legal, pero también yo salí a medios ese domingo en la mañana. Yo lo que dije es, yo soy la que tiene que contar la historia, porque si me mandan a un periodista, pues va a contar la historia, va a preguntar cómo iba vestida. O sea, que eso es muchas veces lo que pasa. En los titulares dice, por celos la mató, no, por celos la mató, no. O sea, la mató, ese tendría que ser el titular directo, sí, no justificar el por qué. Entonces, por eso decidí salir yo y de ahí salieron a medios. Los medios sí ayudan, desafortunadamente no todos los casos funcionan igual, aún así yo todavía no ha terminado el juicio, o sea, no hemos ni empezado el juicio, pero por lo menos la vinculación al proceso fue correcta, que al final es lo que le pasó al Fofo, o sea, más allá de que estemos de acuerdo o no con la sentencia, de si eran lesiones, tentativa de feminicidio, eso las personas normales no lo sabemos. Lo que sí sabemos es hay un video, él la agredió, tiene que ser responsable por lo que hizo. Claro. Digamos que pues obviamente la justicia dirá si son 5 o 20 o 30 años dependiendo de lo que diga el Código Penal, tendrían que aplicarlo así.
En este caso es igual. Lo primero que aprendimos es, sí necesitaban vincularlo al proceso. De ahí yo al comienzo no me metí mucho porque el duelo es muy difícil. O sea, perder un hijo es muy complicado, que pierdes el futuro. Porque uno cuando tiene un hijo, me imagino que tus papás deben decir lo mismo, pues uno siempre está viendo que, ¿y ahora en qué va mi hijo? O sea, ¿será que va a salir con alguien más? ¿Será que va a tener un perro? ¿Será que va a tener un hijo? ¿Será que va a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia? O sea, uno siempre espera muchas cosas de los hijos, es la naturaleza. Entonces, cuando te quitan un hijo, pierdes ese futuro y te toca reconstruirlo. Y qué difícil, por ejemplo, tú en ese momento que no solamente estabas viviendo tu duelo, que todavía tenías que ir a la fiscalía y estar buscando pruebas y tratar de convencer a las amigas y a los amigos de que por favor hablaran. Sí, pero ahí es donde encontré ese propósito por dos razones. La primera es para diciembre, o sea, esto ya llevamos octubre y noviembre, no se ha movido nada de lo que habíamos logrado en esos 3 días para vincularlo al proceso. Al 30 de noviembre no se ha logrado nada, yo llamé a la abogada furiosa. Y entonces me dijo, no, es que están esperando. Le dije, no, no está esperando nada. Le dije, nos vemos en la fiscalía. Y a partir de ahí, todo diciembre y todo enero, yo iba cada semana a la fiscalía, con una prueba adicional, con un peritaje adicional, pidiendo alguna cosa, habiendo hablado con otro amigo para que me contara. Fui yo la que sacó todas las conversaciones, pues del iPad. O sea, fuimos armando el caso junto con la fiscalía porque ellos me iban diciendo si esto sí o esto no. Pero yo creo que es la segunda enseñanza para la gente que tiene este proceso o que antes tiene que poner una orden de restricción, por ejemplo. Hay que estar ahí separado con la fiscalía o con el juez o con quien te corresponda por dos razones. La primera, porque tienen tanto trabajo que tu caso, o sea, es como cuando uno vende, yo que trabajo en empresa, cuando uno vende, generalmente el más insistente es al que dice, bueno, yo, está bien, le compro, pues porque la insistencia se ayuda en este tema también. Y uno se tiene que volver tan experto como el fiscal. Si hay que leer, si hay que estudiar, hay que entender para saber cuáles son tus derechos, cuáles son las pruebas que puedes aportar y cómo funciona el proceso, para que tú también vayas organizando los tiempos y digas, oye, tenemos que correr aquí o tenemos que hacer esto. Y esa digamos que fue la segunda. Y la tercera es, el tema de la justicia es muy duro y es muy oscuro, porque las fiscalías no son bonitas. La vida de los fiscales, yo me quito el sombrero, porque tener que ver esos casos tan difíciles y tan duros, unos más fáciles de investigar, como el mío, porque estaban todas las pruebas y porque nos metimos hasta el último momento, y con otros en donde toca escarbar demasiadas cosas muy oscuras para saber lo que va a pasar. Entonces fue cuando dijimos, nosotros no queremos que haya mujeres ni mamás que tengan que hacer lo que estoy haciendo yo. Lo que queremos es que no las maten. Claro. Y más bien que sea un tema preventivo. Sí que les enseñemos a poner una orden de restricción. Cuando vean a un novio, como le pasó a Ana María, que le manda regalos y regalos, tenemos que haberlo cortado desde el primer día. Tenemos que darle pues una orden de restricción. Lo siento mucho, no puedes regresar. No puedes volverla a llamar. Una amiga comentó que cuando terminaron este muchacho la llamó 300 veces. Y que ella le dijo, ¿por qué no lo bloqueas? Y ella le dijo, no, es que yo no quiero ser como él. Los expertos en violencia de género lo que dicen es, tienes que ser peor que él. Corta en ese momento la relación, porque si no va a seguir envolviéndote. Fue lo que pasó. Él le dijo, nos podemos ver. Y ella le dijo, sí, ven para acá. O sea, fue parte de los problemas que hubo. Entonces, lo que decimos fue eso. No deberíamos llegar a la justicia. Ojalá los fiscales no tuvieran que hacer esas investigaciones tan horribles. Más bien hagamos cosas preventivas. Mandemos a los muchachos a la psicóloga. ¿Por qué nosotras? Sí, siento que como papás también es algo como muy duro que muchas veces no, pues sí, reconocerlo de que mi hijo está siendo una persona violenta y necesita ir al psicólogo. Desde el bullying deberíamos empezar. Desde cuando el niño, lo llaman del colegio a los papás, decir que el niño está haciendo bullying, que incluso lo pueden expulsar. ¿Para qué meten un amparo para que no lo expulsen? Más bien llévalo al psicólogo, entiende por qué tu hijo es violento y no le eches la culpa a los profesores o a los otros compañeros. Desde esas cosas tan sencillas son aquellas cosas que realmente tenemos que cambiar. Desde el primer grito, desde el primer maltrato.
y evitamos así ese círculo de violencia. No sé si vieron la película o leyeron el libro de Romper el Círculo, que aunque es una película y el libro es muy hollywoodense, y yo me acuerdo haber dicho, oye, pero al final siempre las matan, no pasa eso que termina con su hijo, con el novio y la niña va con el papá. Entonces fue cuando me dijo alguien, si no les damos esa salida, significa que no hay salida. Tenemos que darles una luz de esperanza. Dije, tienes toda la razón. Entonces, el libro es correcto. Desde el primer golpe tendremos que decirle hasta aquí y enseñarle a las otras mujeres a poner un hasta aquí y enseñarle a las madres de los violentadores y a los padres de los violentadores que tienen que ayudarnos a ser parte de la solución y no del problema. Claro. Sí, porque tampoco es culpa de ellos, pero claro que pueden ayudar muchísimo a la prevención. Jimena, yo me acuerdo, tomé una plática contigo hace como un mes y medio, me parece, y se me hizo súper valioso lo que comentabas, porque todas hemos tenido a esa amiga que está en una relación muy tóxica y todas le decimos, ya corta, ya corta, ya corta, ya déjalo. Y en el momento en el que corta, no hay un acompañamiento después con mi amiga, nomás decimos, ay, qué bueno que ya cortó, pero no estamos con ella, la dejamos como vivir su duelo y tú comentabas que era muy importante como sí estar al pendiente de cuando alguien cercano termina una relación tóxica, incluso si se puede acompañarla a terminar la relación. ¿Nos Sí. podrías explicar un poco por Claro qué? que sí. Mira, lo que dicen los expertos, yo como siempre les he dicho, a mí me ha tocado meterme en el tema, después de lo de Ana María, yo no sabía nada de esto. Lo primero que te dicen es, lo más riesgoso que hay son los 3 meses siguientes a cuando terminas una relación tóxica. Por una razón, como les comentaba, el primer problema es la pérdida de control. O sea, ellos empiezan siempre por el control. Cuando terminan con una víctima, lo que pierden es el control. Más allá de los celos, más allá de cualquier otra cosa, la frustración más grande que tiene una persona violenta es la falta de control, porque así son, o sea, ese es su temperamento. Esto es súper importante. Generalmente el 99% de las personas que son violentas y que son capaces de cometer un crimen de esos son personas completamente normales. No son, o sea, salvo así los que son asesinos a Sí, son personas que sueldo. seguro son encantadoras, que a todo el mundo le caen O bien. sea, lo que señalan los expertos es que generalmente es gente que tiene más bien problemas de inseguridad, de miedos, de confianza en sí mismo, y entonces hacia el exterior se muestran como personas encantadoras, pero con la persona más cercana se muestran como es, o sacan la agresividad contra otra persona por la frustración que tienen de ser como son. Y digamos que además el tema del machismo y todas las demás, la vida patriarcal y todas las demás cosas culturales que entran dentro de la sociedad. Y esto acá tampoco tiene que ver con los problemas socioeconómicos, ni con la raza, ni con la edad. Esto puede pasar en cualquier estatus social, o sea, nos pasó a nosotros. Pero entonces, cuando una mujer se da cuenta, bueno, lo primero es, las amigas no se tienen que frustrar cuando las intenta alejar, cuando las le deja de contar las cosas. Lo mejor que puede hacer una amiga es hacer dos cosas. La primera es decirle, aquí estoy y aquí voy a estar para cuando me necesites. La otra es decirle, cuando tengas miedo o algo, llámame, yo te acompaño. Y la tercera es decirle que le va a decir a alguien de confianza, que si ella no quiere, ella sí va a decirle a alguien de confianza. Y le puede decir al profesor porque puede que no le cuente a los papás, porque entiendo, o sea, es muy difícil contarle a un adulto y tampoco sabe si le van a hacer caso. Entonces le puede decir, mira, déjame hablar con la psicóloga del colegio, o déjame hablar con la profesora a la que más confianza le tenga, o déjame hablarle a contárselo a mi hermana mayor, porque necesitamos que alguien tercero nos diga si estamos bien o mal tú y yo. Esas tres cosas podrían salvarle la vida cuando están en la relación. Porque además así la amiga sabe que si necesita algo, si tiene que salirse corriendo de su casa, si por casualidad se puso muy violento porque tomó alcohol, por ejemplo, puede llamar a alguien. Eso es importantísimo que lo tenga. La otra que dicen es cuando una mujer va a terminar con una persona así, que no vaya nunca sola.
porque la ira en ese momento de esta persona puede hacer o bien que la violente físicamente o incluso que llegue a matarla. Entonces las recomendaciones es, cuando te dice sí, ya le voy a terminar, que la amiga le diga yo te acompaño. Puede que esté en el coche afuera, o sea, no tengo que estar ahí pegada, pero que esté lo más cerca posible. Y que tengan a mano el teléfono de un adulto o de alguien que les pueda ayudar en cualquier momento. No, incluso hasta porque me supongo que en el momento capaz que la trata de convencer y pues una agarra más valor con la amiga ahí al lado. Exacto, o sea, por un tema psicológico y también por un tema de violencia. Y la tercera, el riesgo mayor es de entre los 3 meses siguientes. Entonces lo que te dicen es nunca dejes sola a tu amiga. Si van a la siguiente fiesta en donde saben que va a estar él, nunca la dejes sola. O sea, nunca le digas, no, mejor me voy a quedar aquí a hablar con él. No, yo de aquí no me voy a mover. Si quieres hablar con él está bien, pero aquí yo no me voy a mover hasta que tú no termines de hablar con él. O que si va a estar sola, no sé, en algún evento o incluso en el trayecto a la universidad durante esos 3 meses, traten de hacer guardias y de acompañarla. De la Pasados ubicación en vivo, cómo vas. Exactamente. Pasados esos 3 meses, baja prácticamente un 80% la posibilidad de que las maten si no ha tenido contacto con el violentador. Y después de un año, ya baja prácticamente al 100%. Es muy raro que las maten después de un año. Entonces, eso sería, o sea, lo que tendremos que hacer, que tampoco es tan difícil, diría yo, es mantenerlas vivas durante 3 meses después de que terminan con esa relación violenta. Sí, a mí me impactó muchísimo porque siento que es un dato que todas deberíamos de conocer, porque todas somos partícipes en decir, ya, termina esa relación, pero una vez que la termina, pues muchas veces las dejamos solas y no sabemos que es cuando más vulnerables están, cuando más atención se requerían, ¿no? Y también hay que decirle a las mujeres lo que te comentaba, corta la relación de tajo y adicionalmente, si él te dice, no, pero es que no, tú eres la mala del paseo, uno tiene que dejar ser la mala del paseo, no importa, no tienes que quedar bien, no con él, queda bien con otras cosas, pero con él no tienes que quedar bien, tendría que ser parte de la enseñanza, no le reciba ya regalos, porque si no, entonces te va a seguir envolviendo en este círculo y entonces vuelve y empieza el problema. Sí, es muy duro porque justamente dicen que, por ejemplo, ya trasladando el tema a un matrimonio o a una relación, eh, ya donde viven juntos, que toma aproximadamente 7 veces el que te tengas que ir para poder terminar para siempre. Y muchas veces también se debe a falta de acompañamiento de a dónde me voy a ir, qué voy a hacer. Entonces cada vez va aumentando más el riesgo. Pero estamos, la verdad, yo estoy muy orgullosa de que existan fundaciones como Fundación Ana, que se encarga ahorita como de brindar concientización. Me parece increíble lo que dices de que tenemos que sumar a los hombres, que sean aliados, que nos ayuden. Decirle al amigo de que, oye, ahorita está siendo muy violento, ¿no? Claro, mira, te cuento una historia que me impresionó. Uh-huh. En alguna de las charlas que yo di, una joven, debe tener unos 20 y pico de años, trabajando en una empresa importante, me dice, ay, resulta que fui a cenar con mi mejor amigo y su novia el fin de semana pasado. Y mi mejor amigo, siendo también de escuela particular, o sea, trabajando y todo, que le estaba pidiendo la cena a la novia. Y entonces ella le dijo, pero ¿por qué le pides? Y que le dijo, pues como esto es una broma entre nosotros, pero como yo voy a pagar la cena, pues yo tengo derecho a escoger lo que ella va a pedir. Ya se levantó y le dijo a la muchacha, le dijo, eso nunca puedes dejar que pase, aunque sea una broma, porque eso es violencia de género. Me dijo, lo hice bien. Y le dije, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, hay cosas tan sencillas como esa, que eso es un detalle que si empiezas por ahí, el control puede ser muchísimo mayor después. Claro. Y se me ocurre, por ejemplo, todos los grupos de WhatsApp en los que mandan fotos o memes y bromas machistas, que también para ellos es incómodo decirle al amigo, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, oye, ahorita está siendo violento, ahorita está siendo machista, porque como dicen, pues ahora la vergüenza tiene que cambiar de lado y pareciera que la vergüenza sigue del lado del que señala o del que está siendo violentado y no del otro lado.
Sí, tenemos que dejar de normalizar la violencia. Ahora hay una discusión muy grande porque muchas veces cuando doy estas pláticas llegan las mamás de los hijos hombres, pero es que a mi hijo también lo han violentado. Tienes razón, o sea, hay mujeres agresivas, eso no lo vamos a quitar, pues ahorita hay el tema de una influencer que le apuñaló a otra influencer, o sea, por celos. No podemos quitar eso, pero también esto es importante que digan, que lo sepan. La mayor cantidad de personas que mueren son hombres a manos de hombres. El 95% de las mujeres que mueren son a manos de hombres, lo que significa que el problema sigue siendo de hombres sobre mujeres. O sea, eso no tenemos que perder esa perspectiva. Y la otra es que si logramos cortar el ciclo, como tú decías, desde muy jóvenes, hacemos dos cosas. Uno, concientizamos a ambas partes del tema de la violencia y después nos llegan al problema más grande que es tener hijos dentro de una relación de violencia y que es donde puede venir una violencia vicaria, que es que te secuestran a tus hijos para presionarte a ti para que sigas en una relación, o que los puedan usar para amenazarte, o que efectivamente durante muchos años no trabajaste porque por el tema de control, no te preocupes, yo te mantengo, tú cuida a los niños, o no te preocupes, tú dedícate a lo que quieras, y después entonces dices, ¿y cómo salgo? Y en la medida en la que pasa más tiempo, pues te aíslas ya de tu familia, te aíslas de tus amigos, te aíslas de un círculo de apoyo que te podrían ayudar en un momento en donde ya decidas salir de la relación. Ahí lo que les recomendamos es, ni lo piensen, agarren a sus hijos sin llevarse nada y vayan a un refugio. Hay refugios por todas las ciudades. Hay la red de refugios, las pueden buscar en internet. No les importe lo que pase. Agarren a sus hijos o si son solas, váyanse directo para el refugio y allá les van a dar todo el apoyo, la asistencia e incluso les pueden ayudar a buscar trabajo u oficios para que puedan salir adelante. Eso casi ninguna lo sabe y debería ser nuestro primer pensamiento. ¿Para dónde me voy? Incluso, ¿tengo apoyo o no? Váyanse para un refugio. ¿Y el refugio cómo lo pueden encontrar? ¿Nomás buscan red de refugios? Sí, red de refugios y ahí están escritos y por las ciudades. Y hay un número de atención 24 horas. Entonces, lo mejor es que lo hagan así y vayan directo a un refugio. Generalmente se van llenando, pero te van mandando al refugio por geolocalización más cercano, pero también desde el momento en donde te reciben, ven cuál es el riesgo real, porque así entienden el riesgo real que tienen. Y entonces ven si te mandan de pronto a otra ciudad cuando el riesgo es muy grande que te encuentren. Los refugios no son, la gente en principio no sabe dónde quedan, entonces te van a ir ubicando donde más te convenga, donde haya disponibilidad, pero tienen atención tanto psicológica como jurídica. Ya con eso tienes un apoyo enorme que además seguramente las amigas no lo tienen, pues porque ninguno de nosotros sabe qué hacer en un caso de eso. El refugio es una buena alternativa para cualquier persona. Muchas gracias, Jimena. Y por último, lo último que me gustaría preguntarte es un poco en torno a la justicia, porque has hablado, la verdad es que muy bien del Ministerio Público, de que sí se movieron rápido, lo detuvieron rápido, pero el proceso todavía no inicia y ya pasó pues más de un año. Entonces, ¿tú con qué te quedas del sistema de justicia ya en cuanto a la impartición de justicia? ¿Has tenido algún acercamiento con el juez o cómo ha sido tu experiencia? El problema real, aquí te soy muy sincera y se lo cuento al auditorio, el problema real han sido los papás, porque ellos son los que pagan a los abogados. Tienen 3 abogados del otro lado y han tratado de mandar o de poner amparos, ya digamos como el 4.º amparo. El último amparo era muy claro que no iba a pasar, era un amparo sobre un tema procesal. Si recurren a un amparo así, pues no se vale, porque lo que están tratando de hacer es alargando un proceso que yo incluso lo he dicho públicamente. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer es que él se declare responsable y nosotros desde nuestro lado hacemos hasta lo imposible para que tengan la menor pena, que incluso puede estudiar desde la cárcel, hacemos todo un movimiento para que más bien él nos ayude a enseñarle a otros cómo no quedarte en la cárcel a los 20 años. O sea, cómo hacer hombres responsables que se detengan, o sea, que lo piensen antes de matar a alguien y no terminen en la cárcel como el Fofo 17 años, o él puede tener hasta 70 años. O sea, no sabemos cuánto quede
Pero si él se declara responsable, la pena baja, tú debes saber más, como una tercera parte. No es lo mismo para él y para sus padres que cuando salga de la cárcel sus padres estén vivos, que cuando salga de la cárcel, si es que sale de la cárcel, ya no va a tener a nadie afuera. De verdad lo digo porque primero yo ya tengo paz en mi corazón. Por la razón que lo haya hecho, yo no lo puedo juzgar por eso, lo va a juzgar la justicia. Pero sí tiene que hacerse responsable. Y tiene que hacerse responsable sus padres también. Poniendo amparos de amparos de amparos y alargando un proceso, pues no vamos a llegar a ningún lado, no les sirve ni a ellos ni a nosotros. Yo creo, y esto de pronto van a brincar todos los abogados, a los abogados les conviene económicamente poner eso, les conviene pensar que de pronto van a poderle pagar al juez para que entre una y otra pues declaren las cosas. Este caso es demasiado claro, o sea, están todas las pruebas, entonces creemos fielmente en la justicia. Pues obviamente además tuvimos 4 meses mientras hubo paro judicial, entonces eso tampoco nos ayudó. Pero yo de verdad espero que a partir de ahorita ellos no interpongan el último recurso, o si lo interpongan salga lo más rápido posible y ya podamos entrar a la etapa intermedia. Yo no te puedo decir nada de la justicia porque no he llegado ahí. Ya cuando lleguemos a la etapa Como intermedia, que el problema ha sido el retraso en la administración de justicia. claro, pero porque han puesto amparos y entiendo que ahí no puedo hacer nada. O sea, alguien me dijo, ¿y si te desistes de las pruebas? Como para ver, le dije, podría ser una solución. O sea, hasta yo fui a preguntar así. Pero ¿cuál qué es el horror problema? que tengas que desistirte de pruebas para que un proceso pueda avanzar rápido. Exactamente. ¿Dónde está tu derecho? Claro, entonces, por eso te digo que todavía no sé, o sea, sé bien lo que retrasan los procesos. Ahí yo creo que le pediría no tanto al sistema judicial, sino al sistema de los propios abogados, que tendrían que aprender a negociar, tendrían que encontrar la justicia, tendrían que buscar mejores formas de atender a su cliente y no como lo están haciendo, no alargando un proceso que pues no sabemos cuál será su estrategia, pero que no tendría que ser ese el objetivo. Yo creo que tanto para ellos como para uno es muy difícil. Mi papá tiene una teoría y es que dice que tienen que sentirse más culpables los padres del otro lado, porque pues nosotros estamos haciendo algo con propósito. Y entonces, si logran sacarlo, aunque sea por un tema procesal, con él y con los demás padres que tienen hijos pues, que están en la cárcel, dirán, ah, si ven, no era él. En vez de hacerse responsables también y decir, yo tengo que lograr sacar a mi hijo después de los psicólogos, después de la cárcel, después de lo que sea, ¿cómo hago para darle una mejor vida? En vez de decir, no, mejor lo saco con el riesgo que mate a otra. Porque si no está bien tratado, puede matar a otra sin ningún problema. Generalmente el 60% reincide en un tema así. El 60% de los feminicidas lo vuelve a intentar. Lo vuelve a intentar. Eso lo tienen en España medido, en México no tenemos todavía un estudio sobre eso. Algún día valdría la pena que lo puedan sacar incluso desde el Poder Judicial. Hay entre un 20 y un 60%, si no están bien tratados, que reinciden en un tema de feminicidio. O por lo menos de agresión. Puede que no hayan llegado a feminicidio, pero sí en un tema de agresión. Entonces, como te digo, yo aspiro que ya lleguemos lo antes posible a la etapa intermedia y ya si quieres después platicamos una vez que termine el juicio, todo el proceso de la justicia, porque ahorita no lo conozco. O sea, yo llegué a la primera audiencia intermedia y el juez dijo, acaban de meter un amparo. Cuando terminen de resolverlo regresamos. Y ya nunca más regresamos y esto fue en junio del año pasado. Entonces yo aspiro que ahora sí pueda hacerlo lo más pronto posible. Ay, ojalá que sí, que se resuelva pronto y como dices, pues también se necesita ética de los abogados porque pues sí, el amparo suspende el proceso y eso es lo que hace que los juicios penales muchas veces sean interminables. Tenemos personas que están en prisión preventiva y tienen 17 años en prisión preventiva sin oír sentencia. Entonces, claramente hay un problema en la resolución de los juicios y sobre todo en los juicios penales. Pues muchas gracias, Jimena, por venir y compartir con nosotros. No sé si quisieras compartir tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, dónde pueden conocer más de Fundación ANA y de todo lo que haces. Claro que sí, mira, me pueden encontrar en X, Instagram, Facebook, TikTok, como Jimena Céspedes A o como María Jimena Céspedes, dependiendo de la red así estoy. La fundación está muy fácil, es Fundación Nana, tanto Fundación Nana en la página internet.com y también estamos en X, en Instagram, en TikTok y en Facebook.
y vamos a estar sacando, ya a partir del 25, están todos muy invitados a partir del 25 de marzo, después de ir a marchar el 8, vamos a comenzar a sacar ya cursos específicos de concientización y estamos terminando un estudio sobre la violencia de género en el noviazgo. Entonces, para poder hacer realmente una política pública que cubra no solamente la materia de violencia de género, sino que cubra también valores, civismo y hasta finanzas, porque tenemos que educar a nuestras mujeres hasta para poder aprender a manejar el dinero, porque es parte del poder que tenemos que darles. Entonces, pues están todos, por favor, sigan en las redes sociales y vamos a hacer un proyecto de embajadores para Ay, que me encanta. haya mucha gente que este mismo mensaje que yo les estoy dando se lo pueda dar a los demás y se pueda convertir como en un embajador de paz, porque conoce bien el tema de la violencia y le puede platicar a más mujeres, como lo estás haciendo tú, qué tendrían que hacer. Ay, me encanta, felicidades. Y si alguna persona quiere apoyar a Fundación Nana de alguna manera, ¿hay alguna manera en la que lo puedan realizar? Sí, sí, lo pueden hacer. Ya vamos a tener el botón de donación a partir del siguiente mes, o sea, ya lo vamos a tener. Si no, directamente a través de la red social nos pueden decir, o si se quieren convertir en embajadores, vamos a comenzar a sacar los cursos ya a partir del próximo mes. Ay, padrísimo. Muchas gracias, Jimena. No, gracias a ti, Ale.